Sí, ya definitivamente igual acá. No podrían irse en la versión final. ¿Sí? Lo mismo les digo, no ser tan repetitivo sobre lo mismo. Entonces hay que optimizar la información, le hace bien, sobre todo el capítulo 1 que es bien cortito. Y entonces optimice la información, porque en algunos casos repite, a veces hasta por cuarta vez. ¿Sí? Eso. Entonces, esto en cuanto al capítulo 1. Bueno, los objetivos específicos también un poquito le depuré, ¿sí? Porque aquí dice implementar el servicio de internet y videoconferencia. ¿Verdad que usted no va a implementar nada? No, es claro, en un principio. Entonces, no, usted no va a implementar nada. Solo es el estudio. Exacto, solo es el diseño. Dice, lo que hace es el diseño de la red para dar facilidades luego, en el caso que la implementen, poder contar con esos servicios. ¿No es cierto? Entonces hay que ser bien precisos en los términos, porque puede dar lugar a malentendidos por parte del tribunal. Entonces, esto no va a ser, ¿sí? Ya, entonces aquí habría que depurar aquello, ¿no? ¿Sí? Por eso le pongo aquí un interrogante. Y hay que definir bien qué servicios va a dar, porque aquí me habla de internet y videoconferencia. En otros casos me incluye lo de voz. En otros casos me habla de videollamada, ¿sí? Que sería básicamente un servicio de voz con imagen que usted puede ver, ¿no es cierto? Entonces hay que ser bien precisos en todo el documento, ser consistente. ¿Qué servicios va a ofrecer? Datos, que sería internet, ¿no es cierto? Voz, telefonía, ¿sí? Voz sobre IP y videoconferencia. Claro. ¿De acuerdo? Pero eso lo mantenemos consistentemente en todo el documento, porque a veces me habla de 1 de 3, de 2 de 3, a veces me le cambia el nombre, ¿sí? Y eso puede dar lugar a malos entendidos. Ya, yo decía en este capítulo de marco teórico, solamente ponerle el título redes inalámbricas, porque a veces se pone el título marco teórico cuando se cubren diferentes temáticas. Pero en realidad solamente cubre usted aquí el tema de redes inalámbricas y de manera bien restringida, porque solo lo hace eso. Entonces aquí esto deja como introducción, ¿sí? Y aquí empieza con 2.1, redes con tecnología FSO, ¿sí? Y 2.2 sería redes redes Wi-Fi. Eso, entonces habría que reorganizar todo. Porque mire, incluso, verá, el 2.1 es un subcapítulo del 2. Y no puede ser un subcapítulo 2 párrafitos tan chiquitos. ¿Sí? Entonces hay que la organización hacerla también pues de manera lógica. Claro, es que si aquí le pongo ya el título y aquí como introducción. Por eso, esto ya le quita. 2.0 sería. No, nada. Este párrafo y le pongo como que introduce a lo que viene luego. No le pone introducción, solo el texto, solo el texto. Y aquí sí ya sería 2.0. 2.1. Ahí se empieza. Eso, entonces por aquí había que corregir también algunas cositas. Verá que la taza que nosotros manejamos no es con Z, la de café es con Z. Nuestra taza o razón o relación es con S. Seguramente ya es la autocorrección que me hace el Word. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, por eso les digo, este tipo de cositas no pueden ir. Por aquí hay unos errores, por ejemplo, me habla del diodo PIN y esta partecita se refiere a fuentes de luz, porque dice el diodo de emisión de luz, de LED. De LED ya habló antes, ¿sí? Porque el PIN no emite luz, absorbe luz y entrega señal eléctrica, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, aquí bibliografía nos falta acompañar en algunas partes de la bibliografía, ¿sí? Poner la referencia de donde saca cada ecuación. Siempre la referencia. No, en muchas no está. Entonces, revisar y que todas vayan con referencia. Y la numeración de las ecuaciones no es así, porque es muy desordenada. Esta es la primera ecuación del capítulo 2. Escúcheme primero. Entonces, esta ecuación debería llamarse 2.1. La segunda ecuación debería llamarse 2.2. La tercera, 2.3.
No, No está. vea cómo se llama, toditas. Ay, híjole. Y claro, y en las ecuaciones yo les tengo así 2.1, Ya, pero en el índice. entonces corríjale Sí, se me han... aquí también en el texto. Entonces, mire que falta bastante depuración. Verá que su trabajo es bien Sí, el cortito, bien problema es que específico. cada vez que depuro algo, Bueno, no me justifique. No le justifico. No me justifico yo por eso. Solamente le digo lo que todavía falta por hacer, ¿sí? Independientemente de las causas que hayan sido pues las que provocaron esto, pero lo que tenemos que hacer es corregir, punto. Sí. ¿Sí? Ya, muchas figuras están sueltas en el texto. No las podemos dejar así sueltas. Siempre tenemos que hacer referencia en el texto, decir, por ejemplo, en la figura tanto se observa esto. ¿Por qué? Porque la figura puede estar en la página siguiente, ¿sí? Ya, y no necesariamente puede estar en cualquier... Pero ya, escúcheme. Entonces, cuando usted hace el llamado a esa figura, el lector busca esa figura, que puede estar, como digo, en la página siguiente o 2 páginas, y ya sabe de qué se trata. ¿Sí? Todas las figuras no pueden quedar sueltas, y muchas están sueltas. ¿Sí? Estamos. Entonces, siempre referirles. Hacer un llamado a esas figuras en el texto. Referencia bibliográfica de donde sacamos las fórmulas. ¿Sí? Corregir estos errores. Y vamos a el capítulo 3. Ya, el capítulo 3 también debe tener un título. Entonces, mire, el capítulo 1 me lo puso con un formato, el 2 con otro y el 3 con un tercer formato. Ya. Porque aquí me pone 3 y me pone esto. El título tiene que ir en mayúsculas, centrado. Cuando es título de capítulo, subcapítulos, mayúsculas. ¿Sí? Por eso yo le decía, sigue el formato que le da la universidad, pero parece que no ha conseguido ese formato. En todo caso, pues, pregunte, ¿sí? Para que luego no nos manden a corregir formato, y si no le dan ese formato, trabájelo de esta forma. ¿Sí? Ya, lo que decíamos, aquí mire cómo me pone el título, diseño de la red inalámbrica a implementar. Usted no va a implementar, solo va a diseñar. ¿Sí? Entonces quitarle el implementar. Es más, decía más bien que aquí le ponga diseño, porque verá, en el subcapítulo 3.3 creo que me pone otra vez diseño de la red inalámbrica. Entonces no puede tener el mismo título, el capítulo y el subcapítulo. Entonces yo decía aquí, póngale diseño de la red inalámbrica entre el GAD de Putumayo y la comunidad ¿Sí? Ya. Verá, aquí me dice que va a hacer el análisis comparativo y en realidad no compara. ¿Sí? Lo único que hace es describir por separado lo que son las redes FSO y lo que es Wi-Fi. Hacerle un cuadro. Entonces, digamos que este es el análisis comparativo. Empiece haciendo porque aquí lo que hace es un resumen de las redes FSO, ¿no es cierto? Porque algunas cosas ya las dijo antes, ¿sí? Aquí lo que hace es luego un resumen de las redes Wi-Fi, y mire cómo falta uniformidad. Mire cómo le llama Wi-Fi aquí, cómo le llama Wi-Fi aquí, cómo le llama Wi-Fi aquí. 3 formas diferentes en la misma página. Entonces todo esto hay que uniformizar. Ya, aquí le pido, por ejemplo, dice hasta velocidades de hasta 1.3 gigabps, aquí más bien póngale gigabps, pero hay que indicar en qué versión, ¿no? ¿Sí? Ya, bueno, todo esto debe ser consistente con lo tratado en el capítulo 2. ¿Sí? Entonces hay que ver que no hayan inconsistencias entre lo que dijo de la teoría de FSO en el 2 y lo que está diciendo aquí en el 3. Lo que dijo de la teoría de Wi-Fi en el 2 y lo que está diciendo aquí. ¿Estamos? Ya, entonces, ya que describió por separado y tomó aquí las diferentes versiones del estándar, nunca, por ejemplo, me justificó por qué va a escoger el AC, ¿no es cierto? Entonces aquí describió, primero debe escoger versión de Wi-Fi. De todas estas que me describe aquí, ¿con cuál se queda y por qué? Entonces, escoger versión de Wi-Fi y justificadamente. ¿Sí?
Porque en alguna parte usted dice, voy a trabajar con el AC, Sí. pero nunca en el diseño Justifica. escogió la versión y justificó la versión, Ya. ¿sí? Entonces, eso primerito. Y luego sí, hacer el análisis comparativo, ¿sí? Donde usted, como le decía, puede poner tablas y compara. A ver, ¿cuál es la distancia que yo debo cubrir? ¿Cuál es la distancia máxima que me ofrece Wi-Fi? ¿Cuál es la distancia máxima que me ofrece No FCO? podría Por ejemplo, estas, ¿no? estas ventajas y desventajas puedo aplicarle a un cuadro comparativo. Buenas. Porque Yo le dije ese día a las 11:30. Usted no me dijo nada. Ahorita estoy ocupada y me voy a demorar. Y luego tengo que atender revisiones de otra materia. Entonces, hoy en la mañana difícil que alcance a atenderle. Muchas gracias. Ya. Yo no creo que tanto eso, sino ya en específico. Porque verá, incluso podría esto ponerlo antes, análisis de los requerimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, aquí un poco explica de lo que ahora tienen. Perdón. ¿Aló? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a María Elena? ¿Qué tal? Claro. Ah, ya. Fernando Flores, Fabio González, Carlos Cegas. Pablo me decía que Mónica no, pero supuestamente también estaba. En todo caso, ahí sí tengo la duda de que sí. Eso. Y aparte de eso, sería el Carlos Cegas y yo. Porque a nosotros no nos devolvieron nada. Ah, ya. Bueno, ya. Gracias, Chaito. Entonces, esa partecita, porque en realidad no hacemos un análisis comparativo. Verá que el análisis va más allá de una descripción. En el análisis ya van sus criterios también, ¿no es cierto? Entonces, habría que incluir ahora sí ese análisis, ¿sí? Porque aquí le digo, ahora sí hacer el análisis comparativo en el que se vaya comparando FCO con Wi-Fi. Por eso yo le decía, puede hacer un cuadrito, ¿no es cierto?, donde estén requerimientos para la red que tiene que diseñar usted. ¿Qué le ofrece Wi-Fi? ¿Qué le ofrece FCO? Y otra columna que diga cumple, no cumple, cumple satisfactoriamente, alguna cosa así. Por ejemplo, ¿sí? Le doy una idea. Claro, ya lo específico depende, yo siempre digo, ahí es el diseñador el que pone ya su toque, ¿sí? Pero habría que complementar, ¿sí? Por eso le pongo aquí incluso lo que le estoy diciendo, haga su propia tabla comparativa para parámetros como frecuencia, ancho de banda, velocidad de transmisión, alcance, etcétera, etcétera. Y usted ahí va diciendo cumple, no cumple, cumple satisfactoriamente. Si quiere también puede incluir una columna donde diga costos, ¿sí? Para que haga el análisis comparativo en términos técnicos y en términos económicos. ¿No es cierto? Claro. ¿Sí? Ya. De pronto, por eso yo le decía, este análisis comparativo puede ir después de lo que usted describa, cuál es la realidad de la red, si es que la hay, ¿no es cierto?, del GAD, ¿sí? A ver, y esto de la comunidad de Silvayaco, porque me habla de las dos instituciones. ¿Qué Claro. tienen en Silvayaco? Silvayaco es una comunidad. Sí, pero ¿qué tienen como infraestructura de la red? ¿Alguna? Solamente es un infocentro. Entonces, ahí primero debería hablar de ese infocentro, ¿no es cierto? Sí lo comenten algún rato, sí, pero hay que organizar mejor la información para ponerla donde sea precisa, ¿sí? Yeah.
donde sea preciso ampliar más de lo que ya dijo antes, ¿no es cierto? Porque verá lo que me dice aquí, análisis de la red del GAP y la comunidad. ¿Sí? Entonces sería análisis de la red entre el GAD y el infocentro de la comunidad de Silvayaco. Ampliar. Ser específico más que todo. Porque cuando me dice y la comunidad, puede darse a entender de que toda la comunidad está interconectada. Cada casita. No sé, es que por eso digo. Se da a entender. Verá, exacto. Porque cuando usted escribe, no tiene que escribir para usted. Sí, tiene que escribir para la gente que no conoce del tema, y los primeros que no conocen son los miembros del tribunal. Entonces, para que para ellos esté claro y no dé pie a malos entendidos, ¿sí? O a generar falsas expectativas que después le dicen, vea, yo entiendo que usted va a hacer esto y después veo que no me cumple. Claro. ¿Sí? Entonces hay que ser bien cuidadosos en esos aspectos. ¿Estamos? Entonces, esto sobre todo en el capítulo 3 como primera parte. Ya, como segunda parte hay algunas cosas que hay que pulir, que justificar y demás. Verán, por ejemplo, dice, diagramas de la red. A continuación presentamos los diagramas de las dos instituciones para el desarrollo detallando los equipos de la intranet. ¿Y dónde está eso? Esto no hay, ni diagramas de red, ni un detalle de los equipos. Sí, eso no lo pegué, tengo en otro archivo, verdades. Pero usted tiene que ser el primer lector crítico de su trabajo. Entonces ya, como quien dice, a mí no puede llegarme con estos faltantes, sí. ¿No es cierto? Y si a mí se me escapa, eso implicaría que llega con esos faltantes sí. Por eso le pongo aquí interrogantes. Y además dice, a continuación presentamos diagramas de las dos instituciones para el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Detallando los equipos de la... Es que ahí solamente lo que yo tengo hecho